Introducción a la historia, al ser una materia anual, es una materia que tiene 2 parciales en el primer cuatrimestre y 2 parciales en el segundo cuatrimestre. Cada cuatrimestre tiene un, eh, Se queda. un recuperatorio, ¿sí? Por favor, les pedí que pongan en mute sus micrófonos. Celeste, Romero Méndez, desactiva tu audio. Muy bien, ahora sí. Cada, Es como por Google también. cada parcial, ¿sí? Tiene como objetivo el afianzamiento de los contenidos teóricos que vamos desarrollando junto con el material bibliográfico. Entonces, lo que ustedes tienen que ir haciendo es, primero ir haciendo las guías de lectura y luego de hacer las guías de lectura, lo que van a tener que hacer es redefinir esos conceptos a través de la lectura comprensiva. Y esto significa que yo voy a tener que ir afianzando lo que fui trabajando para después poner en práctica en los parciales, ¿sí? De esta manera, cuando yo logro regularizar la materia con la cantidad de trabajos prácticos aprobados necesarios y la asistencia en los trabajos virtuales, lo que voy a tener es un régimen de regularidad que me lleva a poder trabajar desde la instancia final. Y ese trabajo de instancia final que nosotros realizamos cuando termina el recorrido de la materia, cuando soy alumna regular, es un trabajo final que desarrolla toda la programación de la materia, que es anual, por lo cual yo les pido encarecidamente que ustedes intenten llegar como regulares a la cátedra, ¿sí? Porque, porque cuando llegan con régimen libre, como alumnos libres, tienen que aprobar las 2 instancias, ¿sí? Es decir, la instancia escrita y la instancia oral, ¿sí? Entonces, para pasar a la instancia oral, primero tengo que pasar a la instancia escrita. Y por lo general, este recorrido anual de la materia se les hace bastante pesado después para preparar a ustedes solos, ¿sí? Entonces, mientras están acá conmigo y puedan recorrer la materia junto conmigo, eh, realmente se hace mucho más sencillo, ¿sí? Para las consultas, la lectura bibliográfica, etcétera. ¿Sí? Les digo esto a colación de que ayer tuvimos mesa de examen, ¿sí? Se presentan muy poquitos alumnos y de los que se presentan sale bien uno de los 4 que rinden, entonces es bastante fatigoso esto de estar con una materia de primer año hasta tercer año, ¿sí? Entonces, en la medida que vayamos recorriendo juntos, no van a tener mayores inconvenientes, ¿sí? Bueno, la clase de hoy tiene que ver con la relacionada a la clase anterior, en la cual definíamos qué era la historia, ¿sí? Como ciencia, cuál era su naturaleza y su función, y en este caso vamos a trabajar los elementos teóricos de la historia, ¿sí? Y vamos a decir que los elementos teóricos de la historia son, es decir, aquellos que no componen a la historia como ciencia. Nosotros definíamos que el objeto de la historia era el ser humano, ¿sí? Ahora, el objeto teórico de la historia son los hechos humanos en la investigación histórica. Entonces decimos, ¿qué hechos humanos van a ser aquellos que van a constituirse como elementos de la historia? Y estos elementos de la historia, para la autora, ¿sí? Para la profesora Pomper de Valenzuela, son aquellos que tienen que ver con hechos relevantes para la vida humana. ¿Sí? Entonces, ¿cómo establecer la relevancia? ¿Cómo delimitar un objeto? ¿Cómo investigarlo? ¿Cómo saber su veracidad y cómo componerlo para después analizar el pasado humano? Es lo que nos toca trabajar en esta clase, ¿sí? A ver, ahí está. Las acciones de los hombres, dice la profesora, los materiales y aquellos materiales, los materiales empíricos, aquellos que los puedo tocar y aquellos materiales espirituales, son los que constituyen objeto de estudio para la historia. Entonces, ¿qué es una acción del hombre? Una acción es siempre, como la palabra lo define, una acción es
es un verbo, por lo cual nosotros tenemos que ver la implicancia de esa acción en la sociedad, es el objeto de estudio para la historia, es decir, cómo transforma la vida del hombre, ¿sí? Y a su vez, cómo delimita, marca, cambia o permanece en la sociedad. Aquellos acontecimientos materiales, estos son aquellas manifestaciones del hombre materiales que se pueden estudiar, o aquellas manifestaciones espirituales del hombre. ¿Cuáles son las manifestaciones espirituales del hombre? Todo lo que tenga que ver con el espíritu es todo lo que tiene que ver con el alma. Entonces, por ejemplo, dice, el hecho histórico participa entonces de dos características fundamentales. Cuando digo participa, es decir que son las características fundamentales del hecho, ¿sí? Por un lado, el hecho es individual, por ende es particular, es único y es singular. No va a haber un hecho histórico idéntico a otro, sino que esa individualidad y esa particularidad del hecho hacen a su singularidad. Por ende, eso es un hecho histórico que va a ser irrepetible, por lo cual nosotros siempre que desandamos el pasado del hombre, lo que hacemos es llegar a ciertas similitudes del hecho para el análisis, pero nunca lo repetimos, ¿sí? No podemos volver a repetir el hecho. Y a su vez, también tenemos que agregar que debe ser este hecho trascendental, manifiesto y verdadero, ¿sí? El hecho es individual porque se produce una sola vez con determinadas características, y quiero que vayan anotando estas características porque me gustaría que imaginen un hecho que podamos nosotros recorrerlo a través del espacio científico. Es individual, es irrepetible, no se puede repetir ni puede provocarse. ¿Mm? Trascendente, por ende, la trascendencia de un hecho está constituida por las consecuencias sentidas y reconocidas por un grupo social, y a su vez es manifiesto. Debe dejar rastros, debe dejar huellas, es decir, que quede registrado en las fuentes. Cuando uno tiene que empezar a explicar un hecho que sea individual, irrepetible, trascendente y manifiesto, lo que intentamos siempre es reproducir a través de una ejemplificación. Un ejemplo es crisis económica, ¿sí? Nosotros que vivimos en la Argentina recorremos un espacio de crisis económica constantemente como sociedades, ¿sí? Ahora, la vivencia de esa crisis económica es siempre irrepetible. Ejemplo, en el 2001, ¿sí? Con un nivel de inflación más bajo que en el que tenemos en la actualidad y un nivel de desocupación y pobreza más bajo que del que tenemos en la actualidad, la sociedad entera sale a reclamar con ollas a las plazas, ¿sí? El hecho de que necesita un cambio de gobierno. Y querían que se vayan todos, ¿sí? Al cacerolazo respondía una manifestación social pidiendo un cambio de gobierno. Sin embargo, hoy 2021, con una situación peor que la vivida en ese año, la gente no sale a la calle a pedir que se vaya el gobierno. Esta situación irreproducible, ¿sí? Esta situación manifiesta, trascendente, individual de los hechos, ¿sí? Son características de un contexto que configuraron al hecho histórico, ¿sí? Entonces, el análisis de ese contexto, esos cambios que se produjeron y esa permanencia, es decir, eso que no se cambió, van a ser lo constitutivo del estudio de la historia como ciencia, ¿sí? ¿Cuándo se manifiesta un hecho histórico? Un hecho histórico se manifiesta, dice la autora, cuando deja rastros o huellas, ¿sí? Cuando nosotros entonces tenemos que recortar un hecho histórico, cuanto más alejado estamos del objeto, mejor vemos lo trascendente, ¿sí? Lo manifiesto del hecho, ¿sí? Por ejemplo, hoy nosotros estamos atravesando una pandemia, ¿sí? Una crisis sanitaria a nivel país, pero a su vez estamos transitando una pandemia mundial. ¿Cuánto va a trascender este hecho histórico para nosotros, sociedad argentina? Todavía no lo podemos saber, porque es un hecho que todavía está muy cerca de nosotros para poder vislumbrar cuáles son los rastros que va a dejar. Entonces, cuanto más alejado está el historiador
del hecho histórico, mejor ve sus características, sus rastros trascendentes, ¿sí? Y a su vez, mejor observa las fuentes necesarias para poder atravesar ese pasado y poder entonces hacerlo suyo, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que ese hecho histórico, ¿sí?, es veraz? Entonces, lo verdadero, es decir, que el hecho haya ocurrido realmente. Por favor, desactiva, Lara, tu audio. Lo verdadero del hecho histórico, es decir, que haya ocurrido o no realmente, es lo que nosotros tenemos que comprobar, ¿sí?, como científicos de la historia, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos comprobar? Dice, las tradiciones, las leyendas, las situaciones imaginadas, a veces entran en la historia, pero no pueden ser considerados hecho histórico en razón de su debilidad o su carencia heurística, ¿sí? Entonces, lo que queremos reconocer acá es lo siguiente. Cuando tenemos un hecho histórico y queremos comprobar su veracidad, lo que hacemos es comprobar a través de diferentes fuentes de la historia por las cuales podemos atravesar el proceso. Entonces, ¿cuáles son esas fuentes de la historia? Fuentes, todo aquello que utiliza el historiador, ¿sí?, en su fin de encontrar esa verdad. Entonces, todo aquel objeto material, espiritual o leyenda o diálogo o material audiovisual en este momento que podemos utilizar, que el historiador lo coloque como elemento para construir ese pasado, se transforma en fuente. Ahora, la veracidad de esa fuente, ¿sí?, la comprobación de esa veracidad, va a recurrir a diferentes herramientas que nosotros vamos a utilizar con otras ciencias, que son las denominadas ciencias auxiliares, es decir, aquellas que vienen al auxilio de la historia y que acompañan a la historia para poder, ¿no es cierto?, vislumbrar esa veracidad, ¿sí? Ejemplo, la geografía cultural nos habla a nosotros de el hombre en relación a su presente, ¿sí? Entonces, y cómo el hombre transforma ese medio, ¿sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, analizar un hecho histórico para la sociedad, no sé, correntina, ¿sí?, que es el hecho de los lugares de los pescadores, ¿sí? Los pescadores viven a orillas del río, ¿sí? Es un hecho histórico que se los mueva de ese lugar. Entonces, ¿cómo logro yo saber que ese hecho histórico, que es, por ejemplo, la configuración de una ciudad que antes era puerto, como era la ciudad de Goya, y se transforma en una ciudad tabacalera, está influido por los cambios en la sociedad? Entonces, cómo esa sociedad de pescadores, ¿sí?, de ciudades puerto, se transformó en una ciudad ahora agrónoma, es decir, una ciudad que vive del tabaco. Entonces, ¿qué va a estudiar la geografía que me va a ayudar a mí como historiadora? La geografía va a estudiar culturalmente cómo se transformó el medio de vida de ese antiguo pescador para que pase al campo, ¿sí? Entonces, en el auxilio de esas ciencias, ¿sí?, nosotros construimos la veracidad del hecho histórico. ¿Se comprende? Ahora, esa veracidad del hecho histórico, y por eso decimos que la historia no da conocimientos universales, esa veracidad está siempre sujeta a nuevas fuentes, ¿sí? Porque pueden aparecer nuevas visiones de un mismo hecho histórico que lo refuten y lo transformen, ¿sí? Y lo que antes nosotros decíamos que era verdadero, ahora se transforma en algo que se puede llegar eh, a cuestionar. Ahora, la naturaleza de la historia. Si nosotros habíamos definido que la historia era la ciencia que estudia al hombre a través del tiempo, según Mark Bloch, ¿sí? Y ponemos en el buscador de internet qué es la historia, ¿sí? Decimos que la historia es una disciplina, y esta es una definición que encontramos en Wikipedia.
La disciplina que estudia y expone, de acuerdo con determinados principios y métodos, los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente. Eso es historia para Wikipedia, ¿sí? Ahora, esta definición de historia, fíjense que es bastante abarcativa y no tiene no tiene definiciones marcadas, pero sí tiene los componentes de la historia marcados, ¿sí? Fíjense, ¿cuáles son los componentes del saber histórico? Por un lado, el espacio y por el otro lado, el tiempo, ¿sí? Dice, es una disciplina, ¿sí? Entonces, al ser disciplina, estudia y expone, es decir, tiene un objeto, tiene un método y un saber científico, por eso es una disciplina de acuerdo con determinados principios y métodos. Estos principios y estos métodos están relacionados con los principios y métodos de las ciencias sociales, es decir, que es una ciencia heurística, una ciencia social que tiene como objeto los hechos históricos, ¿sí? Estudia, ¿qué estudia? Acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un acontecimiento y un hecho? Tampoco lo define, pero sí define que es un tiempo pasado, ¿sí? Que no se da en el tiempo presente. Pero lo que nosotros sabemos como historiadores es que esos acontecimientos y esos hechos tienen repercusiones en el presente, ¿sí? Vienen del pasado, representan en el presente, ¿sí? Y nos ayudan a nosotros a explicarlo, ¿sí? Constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente. Y nosotros decimos, la historia es la ciencia que propiamente se marca a partir de la creación de la escritura, es decir, a partir del año 3000, 3500 a.C. aproximadamente, cuando aparece la escritura, nosotros decimos aparece la historia denominada como disciplina, ¿sí? Lo anterior es un periodo ágrafo, un periodo sin escritura, que corresponde a la llamada prehistoria, ¿sí? Y el gran objetivo de la historia es poder reconstruir el pasado, comprender el presente gracias al estudio de ese pasado. Y es en esa reconstrucción del pasado y comprensión del presente, aquello que cambia y aquello que permanece es la esencia de la historia, ¿sí? Aquellos acontecimientos, aquellos desarrollos y permanencias en esos acontecimientos son la esencia de la historia como disciplina, ¿sí? Ciencia social humana que tiene un objeto de estudio, el hombre, un método, el método de las ciencias sociales, un método heurístico y un conocimiento o saber científico que ahora podemos definir como un conocimiento que no es universal y no pretende establecer leyes universales, sino que es un conocimiento que día a día se va transformando, ¿sí? Bueno, habíamos dicho que íbamos a pensar entonces un ejemplo, ¿sí? De un hecho histórico para estudiar. A ver, ¿quién imaginó un hecho histórico que podríamos estudiar como historiadores? A ver, ¿quién se anima a hablar? ¿Ninguno? ¿Voy a tener que llamar yo a dedo? Y si es A por... ver, ahí hay un de valiente, forma... vamos todavía. ¿Qué tal, profe? Hola ¿Cómo está, profe? Mario. ¿Te Si puedes es, prender la si es de cámara? A forma... mí me Sí, sí, encantaría. sí, ahí prendo, ahí prendo. Si Ahí es de está. Hola forma Mario. individual, me gustaría... ¿Cómo está? Bien. Me gustaría la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. La Segunda Guerra Mundial. ¿Ese es un hecho histórico, te parece a vos, o es un proceso? No, un hecho histórico, pues ya pasó bastantes años. Ahora, lo constitutivo de una guerra, ¿sí? La guerra de la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial son procesos históricos de los cuales nosotros vamos a trabajar un hecho, por ejemplo, un hecho de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando marcamos un Claro. hecho? Lo que hacemos es recortarlo en tiempo y en espacio. Entonces digo, bueno, ¿qué quiero trabajar del hecho Profe, histórico? ¿Sí? Sí, Cristian, termino la idea y te doy la palabra, ¿sí? ¿Qué quiero trabajar de ese hecho histórico? Por dale, ejemplo, profe. quiero trabajar la influencia económica de la Segunda Guerra Mundial en Argentina.
¿sí? Entonces recorto el hecho, que si bien sigue siendo un hecho muy amplio, lo que hago es, en ese proceso, que fue la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, yo recorto un espacio y un tiempo, el espacio va a ser Argentina, y un tiempo, ¿sí? Voy a decir, bueno, la Segunda Guerra Mundial, voy a trabajar entonces a partir de 1940, por ejemplo, ¿sí? ¿Se comprende? Muy bien. ¿Sigo con Cristian? Gracias. No, gracias a vos, Mario. A ver, Cristian, si puedes prender tu cámara. No, profe, yo decía sobre el tema, en ese caso un hecho histórico, la vida de lo que influyó a Alan Turing en la Segunda Guerra Mundial Por como ejemplo y los ejemplo, avances me encanta, sí. en la tecnología. Por ejemplo, lo que podemos hacer ahí es trabajar a través de la mirada de una biografía, ¿sí? Un hecho particular, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estudiamos en historiografía, que es la ciencia o la disciplina que estudia el recorrido de la historia a través de su escritura, trabajamos una nueva corriente historiográfica que es a través de la Escuela de los Anales, trabajamos la microhistoria. Y la microhistoria lo que hace es recoger en la individualidad de una persona que antes no era trascendental. Fíjense que nosotros decimos con la autora acá que son hechos trascendentales. Y decimos, bueno, pero la vida de un hombre común no es un hecho trascendental entonces para la historia. Pero si yo no considero ese hecho trascendental en un contexto, ¿sí? No estoy haciendo historia. Entonces lo que dice esta nueva corriente historiográfica, y esto tiene que ver con lo que está pidiendo Cristian como relativo al estudio, es a través de la biografía de un ser común que todavía no sabía que iba a ser revolucionario en su aporte, trabajar la incidencia en la historia. ¿Sí? Entonces, cómo ¿Profe? esa transformación llega a nosotros, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién habla ahora? Préndanse las cámaras porque me Profe, encanta disculpe, verlos. A no se ver, puede poner ¿no pueden el ponerlas? presente. Bueno, yo ahora quédense tranquilos que yo le voy a dejar abierto un rato más. ¿Mm? Sí, porque dice Sí, que sí, está en modo porque, lectura, profe, no está pero habilitado. les dije, estoy poniendo y no puse. No puede ser, ahí les cambio de No, vuelta. profe, yo reciéncita me fijé. Disculpe que le Dice interrumpí. editor, dice editor, sí, listo, editor. Está en editor, ¿eh? Fíjense ahí. No hay Yo problema, igual profe. les voy a dejar un ratito más, les voy a dejar 30 minutos como para que puedan ir completando todo si no pudieran. Bueno, así es la configuración de lo que nosotros trabajamos como objeto de la historia, ¿sí? Fíjense que nosotros recorremos la historia desde diferentes puntos y desde diferentes maneras de abordarla. Y esto es lo atrapante siempre del saber científico de la historia, ¿sí? Que uno como que nunca termina de aprender un hecho, ¿sí? Nunca termina de recorrerlo del todo, porque siempre hay nuevas miradas y siempre nuevas visiones de esa historia. Y esto tiene que ver con ese hecho individual e irrepetible, ¿sí? Como es individual y es irrepetible, la manera en la que la vemos también es individual y es irrepetible, ¿sí? Así que, bueno, bienvenidos a la lectura de nuevo. Yo les voy a subir la clase que viene, este, ya el nuevo trabajo práctico para que puedan llegar a mirarlo el jueves que viene, ¿sí? Recuerden que tenemos encuentros sincrónicos todos los días jueves, ¿sí? Se me está terminando el tiempo, dice Pucho. Todos los días jueves a las 2 de la tarde y los lunes presencial y en el caso de no poderse, se les avisa a través de la coordinación. Voy a empezar acá.